restaurante estuvo cerrado por servicio especial. Un banco comercial celebraba su 10º aniversario allí. La música sonaba a todo volumen, y los empleados finalmente podían permitirse descansar y divertirse a costa de la empresa. Muchos trajeron a sus esposas y maridos, pero también hubo quienes aprovecharon la oportunidad para tomarse un respiro de su otra mitad. Yo, en general, no voy a ningún lado con mi Chloe, dijo un hombre ya algo borracho, tambaleándose ligeramente en el sitio. Mi moñita solo sirve para lavar los pisos en casa de mi suegra, y soltó una carcajada estridente. Así es, Rick, lo apoyó un colega, para eso están las mujeres, para hacer el trabajo del hogar. ¿Y tu esposa no se queja de que estás aquí divirtiéndote solo? Ni se atrevería, respondió Rick con seguridad. Chloe está bajo control. Extendió la mano hacia adelante y mostró el puño. Como jefe de la familia, solo yo decido quién descansa y quién trabaja. Las mujeres que estaban cerca intercambiaron miradas significativas y apretaron los labios con evidente desaprobación. Toda la noche, Rick se había estado reafirmando a costa de su esposa, quien se quedaba en casa y no podía defenderse. Algunos lo consideraban repugnante, pero entre los colegas también había quienes compartían esa mentalidad, y alrededor del contador borracho se reunió un pequeño grupo de compañeros igualmente ebrios, que lo escuchaban con interés. Rick se sentía en la cima del mundo. Por lo general, era callado y trabajaba solo, pero hoy disfrutaba de una atención especial, lo que halagaba su ego. De vez en cuando, miraba con avidez a las mujeres arregladas, calculando con cuál de ellas podría pasar un buen rato. Aún no tenía una amante, pero no le importaría tener una, sin ver nada malo en ello. ¿Pero qué demonios? Soltó una maldición al ver otra llamada entrante de su esposa. Le dije que no me molestara. ¿Tan difícil es entender que estoy descansando? Ya pasaba de la medianoche, y Chloe, que efectivamente estaba en casa de la madre de su esposo, empezaba a preocuparse seriamente. Rick dijo que volvería, como mucho, a las 11 de la noche, pero ya llevaba mucho tiempo desaparecido, y Chloe no podía conciliar el sueño por ello. Por suerte, su suegra ya dormía, de lo contrario, también habría empezado a preocuparse. Catherine estaba gravemente enferma, así que su nuera tuvo que hacerse cargo de la casa y del cuidado de la mujer enferma. Rick no tenía prisa por ayudar, argumentando que ya se cansaba demasiado en la oficina. Contesta el teléfono, murmuró Chloe en otra parte de la ciudad, después de esperar varias horas a que regresara. Había perdido la cuenta de cuántas veces lo había llamado y, frustrada, tiró el aparato sobre la mesa. El teléfono cayó junto al informe que había preparado para su marido. Lo cierto era que Chloe tenía formación en economía y, además, era muy talentosa. Durante sus años de estudiante, muchos profesores le auguraban un futuro prometedor y un rápido ascenso en su carrera. Sin embargo, ella eligió el amor. Cuando la madre de Rick enfermó, él le pidió a su esposa que dejara su trabajo para cuidarla. Chloe aceptó sin dudar, pues amaba profundamente a su esposo y estaba muy unida a su suegra. A veces, sin embargo, la invadía la tristeza, sintiendo que desperdiciaba su potencial estando encerrada entre 4 paredes. Fue entonces cuando su marido le propuso que lo ayudara. Dado que él participaba en numerosas operaciones financieras del banco, la ayuda de su esposa resultó serle muy útil, ya que ella tenía una mente analítica y dominaba perfectamente el ámbito financiero. Muy pronto, Rick se dio cuenta de que Chloe era incluso mejor que él en ese trabajo y, sin reparos, empezó a explotarla abiertamente. Cuando Chloe decía que estaba cansada, pues además tenía que cuidar a una anciana, su esposo recurría a la manipulación,
recordándole que él era el único sostén de la familia y que no podía darse el lujo de perder su empleo. Así que, a pesar del agotamiento, Chloe se ponía a hacer cálculos económicos que requerían máxima concentración y atención. Su esfuerzo pronto empezó a dar frutos. Marcus Joy, el dueño del banco y jefe de REC, notó que los cálculos y propuestas de su subordinado aumentaban la rentabilidad de la empresa. Impresionado, le otorgó un generoso bono como recompensa por sus logros sobresalientes. REC, sin embargo, no le dijo ni una palabra a su esposa y gastó todo el dinero en sí mismo. Él estaba embriagado por su propio éxito. Su salario aumentaba, en el trabajo lo valoraban cada vez más. REC incluso empezó a tomarse en serio la posibilidad de un ascenso y, como tenía una opinión bastante baja de su esposa, decidió presentar algunas propuestas por su cuenta. Si Chloe pudo hacerlo, yo con más razón, pensaba con arrogancia. Sin embargo, en cuanto le mostró sus cálculos a su jefe, la expresión de Marcus se torció de inmediato. ¿Qué es esta tontería?, frunció el ceño. REC, esto no se parece en nada a usted. Si está agotado, mejor tómese un descanso. No necesito empleados que me traigan semejantes disparates. Y, sin dudarlo, tiró los documentos al basurero. Desde entonces, REC ni siquiera intentó hacer algo por su cuenta. Constantemente llevaba trabajo a casa y luego volvía con ideas y cálculos interesantes que encantaban a la dirección. Pero cuando en las reuniones le daban la palabra o le pedían que explicara algo, se ponía nervioso y empezaba a decir incoherencias, lo que sorprendía a muchos. Chloe solo vio a su esposo llegar a casa cerca de las 3 de la madrugada. Mientras caminaba hacia su habitación, tumbó todo a su paso y armó un escándalo. A pesar de que su madre tomaba medicamentos fuertes, incluso ella se despertó. Apenas Catherine abrió los ojos, sintió un fuerte dolor de cabeza y su presión arterial se disparó. «Ay, Chloe, no me siento bien», dijo con voz débil. Su nuera se inclinó sobre ella de inmediato con el medicamento necesario. Cuando el cuerpo de su suegra comenzó a temblar, Chloe entendió que se estaba desencadenando una crisis. Ya estaba acostumbrada y sabía exactamente qué hacer. «Respire profundo», le indicó, «le daré una pastilla y pronto se sentirá mejor». En cuestión de segundos, la respiración de Catherine se estabilizó. El dolor en las sienes empezó a disminuir, al igual que los temblores en su cuerpo. REC, que había estado observando todo desde un rincón, intentó apoyarse contra la puerta, pero perdió el equilibrio y terminó desplomándose en el suelo. Y entonces comenzó a reírse a carcajadas. Catherine sacudió la cabeza. Frente a ella, en un estado lamentable, yacía su hijo, aquel en quien alguna vez había puesto toda su alma. Y junto a él, se movía apresurada su nuera, una mujer que al principio no le había caído bien. Ahora, a la suegra le pesaban en la conciencia las palabras que había pronunciado años atrás. «REC, quizás no deberías apresurarte», le decía su madre hace 5 años. «Hay tantas chicas bonitas a tu alrededor, ¿por qué no lo piensas un poco más? Siempre habrá tiempo para poner un sello en el pasaporte». En aquel entonces, Catherine creía que Chloe no era la mejor opción para su hijo. Ahora, sin embargo, le estaba profundamente agradecida por su ayuda y cuidado. Si no fuera por su nuera, habría tenido que contratar a una enfermera y la anciana detestaba la idea de tener a extraños a su alrededor. REC, con dificultad, se puso de pie y miró a su madre y a su esposa con la vista nublada. Solo en ese momento notó cuánto había decaído Catherine en los últimos tiempos.
En la habitación flotaba un fuerte olor a medicinas y una atmósfera densa de enfermedad y vejez, lo que le provocó un escalofrío. ¿Y si llevamos a mi madre a un asilo? Soltó sin dirigirse a nadie en particular. Mi apartamento ya parece un hospital. Y con esas palabras, se tambaleó hasta la habitación, derribando una mesita con flores en el camino. Chloe tomó aire profundamente. Tal vez, eso sería lo mejor para todos, murmuró Catherine con resignación. Ni lo piense, respondió rápidamente su nuera. Rex solo está borracho. Estoy segura de que mañana se arrepentirá de sus palabras. Pero en su mente añadió, si es que siquiera las recuerda. Ay, Chloe, soy una carga para ustedes, suspiró la anciana con tristeza. El comportamiento despreciable de su hijo la sumía con frecuencia en la melancolía, y Chloe tenía que esforzarse por animarla, ya que su estado emocional influía directamente en su salud física. Y aunque en las palabras de su suegra había mucha verdad, Chloe siempre trataba de reconfortarla. No, Catherine, no es así, dijo con absoluta sinceridad. Me encanta pasar tiempo con usted, porque la siento como una madre, dijo Chloe con sinceridad. Había perdido a su madre biológica cuando era muy pequeña. Durante mucho tiempo, no tuvo a una mujer amorosa a su lado, alguien que pudiera aconsejarla, brindarle calidez y cuidado. Prácticamente toda su vida consciente, Chloe había salido adelante sola y, cuando se casó con Rick, empezó a ver a su suegra como una madre. Al principio, su relación fue bastante fría, ya que Catherine no tenía intención de abrir su corazón a una joven desconocida, y menos a una que había crecido sin padres y, en su opinión, tenía un pasado dudoso. Pero con el tiempo, Chloe logró ganársela con su bondad desinteresada y su dedicación. Para la nuera, la idea de enviar a su suegra a un asilo era simplemente inconcebible. Sin embargo, su esposo ya había mencionado esto en varias ocasiones, y cada vez que lo hacía, Chloe se enfurecía. Hay que tener descaro para decir algo así delante de su propia madre, pensó con indignación. Sabía que cuando Rick despertara y se recuperara, tendrían una conversación seria. Después de ayudar a Catherine, Chloe regresó a su habitación. Allí la recibió un fuerte ronquido y el asfixiante olor a alcohol. Frunció el ceño, sabiendo que no podría dormir a su lado. Entonces, con cuidado, abrió la ventana para dejar entrar aire fresco y colocó una botella de agua mineral junto a la cama, sabiendo que Rick la necesitaría al despertar. Mi cabeza. Se quejó el hombre, llevándose las manos a las sienes. Después de una noche de excesos, la resaca lo golpeó con fuerza. De inmediato tomó el vaso que estaba a su lado y comenzó a beber con avidez. Lo despertó la insistente serie de alarmas del despertador, pero Rex sabía que hoy, definitivamente, no iría a trabajar. Así que llamó a la oficina, alegando que se sentía mal, y pidió el día libre. Sé perfectamente de qué malestar hablas, sonrió con ironía la secretaria, quien había pasado toda la noche cerca de él. Tenemos medio equipo de la oficina en las mismas condiciones. Mindy, de verdad me siento fatal, gimió Rick, como un cisne moribundo. Cúbreme con el jefe, te lo debo. Al final, logró llegar a un acuerdo con ella y se dejó caer de nuevo sobre la almohada. En ese momento, Chloe entró en la habitación. Había pasado toda la noche durmiendo en un incómodo sofá en la sala, así que apenas había descansado. ¿Y qué fue lo de anoche?, dijo con el ceño fruncido. ¿Por qué llegaste tan tarde? Acordamos que estarías en casa antes de las 11. Rick, anticipando lo que le esperaba, se incorporó rápidamente en la cama y comenzó a vestirse apresurado. Cariño,
Estuve muy mal, lo admito, dijo mientras se ponía la camisa. Me siento fatal por lo que pasó, pero ahora tengo que correr al trabajo. ¿Vas a ir al trabajo? Se sorprendió Choe. ¿En ese estado? ¿Y qué más puedo hacer? Se burló su esposo. Soy el único sostén de esta familia. Y con esas palabras, salió corriendo. Chloe suspiró, frustrada porque no había logrado decirle todo lo que tenía en mente. El diálogo había quedado a medias. Apenas Rick puso un pie fuera de casa, llamó a la mesera con la que había coincidido en la fiesta de la noche anterior. Mía, estoy muy enfermo, suspiró con dramatismo. No te vi en toda la noche y ahora sufro terriblemente de tristeza. ¿Puedo ir a verte? Del otro lado de la línea se escuchó una risa femenina y cristalina. Ven, te estaré esperando, respondió Mía con coquetería. Rick levantó los brazos en señal de victoria y subió a su coche, anticipando un gran día. Mientras tanto, en la oficina, su jefe lo estaba buscando. Mindy, ¿debo esperar al señor Brown hoy? Preguntó, apoyándose en el escritorio de la secretaria. Justo iba a informarle, Marcus, respondió ella con una sonrisa. Rick pidió el día por enfermedad. Marcus asintió. Quería discutir con su empleado el plan de desarrollo del banco para el próximo mes, el cual estaba brillantemente elaborado. Rick lo había trabajado en casa y, en papel, era impecable. Pero bastaba con que intentara defenderlo en una reunión para que el señor Brown no lograra hilar ni dos frases coherentes. Todo esto le pareció extraño a su jefe, y entonces se le ocurrió la idea de que su empleado estaba recibiendo ayuda externa. Tal vez tenga un hermano economista talentoso o un vecino brillante cuyos servicios esté utilizando, reflexionaba el jefe. Hacía tiempo que había perdido la fe en las capacidades intelectuales de su subordinado y lo habría despedido de no ser por las excelentes ideas frescas que traía de alguna parte. Mindy, ¿tengo alguna reunión programada para hoy? Preguntó Marcus. Sí, respondió la secretaria, mirando la computadora. Hoy a las 6 de la tarde vendrán los inversores. Perfecto, asintió el jefe. Entonces informe a todos que hasta esa hora no estaré en el banco. Se le ocurrió la idea de verificar personalmente a su empleado, apareciendo de sorpresa en su casa. Dado que Marcus tenía un expediente personal para cada trabajador, conocía la dirección de Rick, su estado civil y la condición de salud de su madre. Ideó una historia de antemano, presentándose como colega y buen amigo de Rick. Chloe lo recibió con gran hospitalidad. Pase, por favor, le sonrió. Justo vamos a tomar el té. Marcus se dio cuenta de inmediato de que Rick no estaba en casa y que, probablemente, su baja por enfermedad no era más que una mentira. Gracias, no rechazaría una taza, respondió amablemente. Para ser honesta, su visita me sorprendió un poco, dijo Chloe mientras ponía el agua a hervir. Mi esposo está en el trabajo en este momento. Marcus estaba preparado para esa respuesta. Sí, su esposo es un empleado muy valioso, respondió, tomando un sorbo de su bebida caliente. Y, si no me equivoco, su 30º cumpleaños se acerca, así que nuestro equipo quiere hacerle un regalo digno. Por eso vine a consultarlo con usted. Después de todo, ¿quién conoce mejor a una persona que su propia familia? ¡Qué detalle tan lindo!, dijo emocionada Catherine, quien también estaba en la sala de estar. ¡Qué suerte tiene mi hijo de tener un amigo tan maravilloso! A la anciana le alegró la visita. Le preocupaba que las compañías de su hijo estuvieran llenas de alcohólicos y personas sospechosas.
Sin embargo, este hombre educado y correcto la hizo cambiar de opinión. Marcus le cayó bien de inmediato. Ah, cómo me gustaría que Rex se comportara así, pensó Catherine con nostalgia. Rex habla de usted con frecuencia, continuó Marcus, entreteniendo a las mujeres con la conversación mientras examinaba detenidamente el apartamento, tratando de captar algo o a alguien sospechoso. ¿De verdad? Chloe sonrió con incredulidad. En su voz se notaba sorpresa y hasta cierto amargor, algo que no pasó desapercibido para Marcus. Él tenía un gran instinto para leer a las personas y enseguida se dio cuenta de que la señora Brown no era feliz en su matrimonio. Sin embargo, no quiso centrarse en eso, ya que su visita tenía un propósito completamente distinto. Chloe le pareció una persona abierta y comunicativa, con la que era interesante y cómodo hablar. No obstante, por más preguntas que le hiciera, no lograba averiguar si su esposo tenía a alguien que lo ayudara. Oh, Rick olvidó unos documentos, exclamó de repente Chloe. Un segundo, ahora mismo se los traigo. Y en ese instante, a Marcus se le ocurrió una idea inesperada que decidió poner a prueba. Tan pronto como Chloe le entregó los papeles, él frunció el ceño. ¿Ocurre algo?, reaccionó ella de inmediato. Parece que hay un par de errores en los cálculos, respondió Marcus. Eso es imposible, replicó Chloe al instante. ¿Y usted cómo lo sabe?, sonrió con picardía Marcus. Ya había obtenido la respuesta que buscaba. Su reacción hablaba más que cualquier palabra. Vi cuánto trabajó Rick en esto, dijo ella, titubeando un poco. Mi esposo dedicó mucho tiempo y esfuerzo a este proyecto, lo revisó varias veces. ¿Quién lo diría? Resulta que nuestro genio es una mujer joven, pensó el banquero para sí mismo. Bueno, tal vez el equivocado soy yo. También lo revisaré otra vez, dijo con una sonrisa. La sorpresa de aquel descubrimiento pronto se transformó en confusión. Chloe era, sin duda, una economista talentosa. De eso, Marcus podía jurarlo. Y tras este hallazgo, empezó a hacerle preguntas más técnicas, obteniendo respuestas brillantes. Era curioso, ¿por qué estaba desperdiciando su potencial? Sin embargo, en cuanto Marcus dirigió la mirada a Catherine, a quien Chloe empezó a preparar las medicinas después de un rato, todas sus preguntas desaparecieron de inmediato. De repente, una oleada de ira lo invadió al pensar en Rick, quien había obligado a su esposa a encargarse de su madre enferma y a olvidar por completo su talento. Sus puños se cerraron con fuerza. Cada vez sentía más desprecio por su subordinado. ¿Su esposo nunca le mencionó que en nuestra oficina necesitamos empleados?, preguntó de repente Marcus. No, negó Chloe con la cabeza. Red casi no habla de su trabajo en casa. ¿Sabe? Creo que usted encajaría perfectamente en el puesto de analista financiero, continuó su invitado, sin perder el ritmo. Al escuchar esas palabras, el corazón de Chloe empezó a latir con más fuerza. Recordó cómo, hace algunos años, trabajaba en una firma financiera y soñaba con ascender hasta ese puesto, pero se vio obligada a renunciar. Por un momento, su rostro se iluminó. De hecho, para esta vacante estamos buscando específicamente a una mujer, añadió Marcus. ¿No le gustaría intentarlo? Me parece que su perfil sería más que adecuado. Me encantaría, respondió Chloe con un suspiro soñador. En ese instante, Catherine comenzó a toser con fuerza, y su nuera tuvo que volver a la dura realidad. ¿Pero qué trabajo, Chloe?, pensó, sintiendo cómo la responsabilidad la oprimía. ¿Qué dirá Rick?
¿Y Catherine? ¿Quién cuidará de ella? Cientos de preguntas ansiosas invadieron su mente. Pero tendré que rechazarlo, añadió con pesar. Tengo demasiadas responsabilidades en casa. Chloe miró a la anciana con resignación. Marcus asintió, apretando los labios. Más que nada en el mundo, no quería perder un talento tan brillante, pero tampoco podía presionarla. Tenía que ser Chloe quien tomara la decisión por sí misma. Aún así, le aconsejo que lo piense bien, dijo Marcus con una leve sonrisa. Poco después, se marchó. Chloe se quedó sumida en una profunda reflexión. Por supuesto, no estaba dispuesta a abandonar la casa para ir a trabajar, pero los pensamientos sobre la autorrealización empezaron a llenarle la cabeza, haciéndola torturarse por las oportunidades perdidas. El banquero, por su parte, no estaba dispuesto a aceptar un rechazo. Quería conseguir a esta joya para su empresa y casi de inmediato elaboró un plan. Al día siguiente, llegó a la oficina más temprano de lo habitual. Mindy, en cuanto llegue el señor Brown, pídale que pase a mi despacho, ordenó el jefe. Tan pronto como Rick cruzó el umbral, la secretaria le transmitió la orden. ¿Por qué eso?, preguntó nervioso el hombre. ¿Qué quiere de mí? Pero Mindy solo se encogió de hombros, como diciendo que él lo explicaría. ¿Y cómo estaba el de ánimo?, continuó Rick. La secretaria ya comenzaba a enfurecerse. Ve ya, le dijo. Rick se dirigió a la oficina de su jefe, perdido en conjeturas sobre por qué lo había llamado. Apenas se acercó al escritorio de Marcus, el mismo informe que le había entregado Chloe aterrizó frente a él. Rick frunció el ceño. Recordaba claramente que no había traído esos papeles de casa. ¿Qué? Pensaron que me podrían engañar. Pensó, entrecerrando los ojos mientras observaba atentamente a su jefe. Sí, tenías un talento para atribuirte los logros de tu esposa como si fueran tuyos, pero eso no puede seguir así. Pero, ¿cómo? Fue lo único que pudo articular Rick, aún sorprendido. ¿Será que Chloe lo contó todo? Pensó con tensión, ya anticipando el escándalo que se desataría en casa esa noche. Eso no importa, desestimó Marcus. Tengo una propuesta para ti. A partir de mañana, Chloe tomará tu puesto y tú te encargarás de tu madre enferma. De lo contrario, te despido. Rick permaneció unos minutos en estado de shock, tratando de comprender lo que acababa de escuchar. Estoy de acuerdo, dijo él, desconcertado. Pues perfecto, sonrió su jefe. No quiero retenerlo más. Rick salió de la oficina de Marcus con las piernas temblorosas. Ante las preguntas, solo hizo un gesto con la mano y siguió adelante. Para sorpresa de Chloe y Catherine, Rick regresó del trabajo mucho antes, a la hora del almuerzo. ¿Y tú por qué no estás en el trabajo?, preguntó su esposa. ¿A ti te hace falta saberlo?, respondió él con brusquedad. Por su aspecto, se notaba que Rick estaba muy molesto por algo. Rick, no entiendo nada, dijo Chloe, preocupada. Explícame qué ha pasado. Y entonces, en un tono elevado, él le contó la conversación con su jefe. Chloe solo parpadeaba, intentando comprender lo que acababa de escuchar. No mencionó que el día anterior su colega había estado en casa, pero estaba segura de que él había sido el responsable de todo este giro de los acontecimientos. Chloe no pudo evitar esbozar una sonrisa feliz. ¿Qué te pasa? ¿Estás sonriendo? Se encolerizó aún más su marido. Lo planeaste todo, ¿verdad? Sí, quería que me despidieran.
Y si hubiera sabido que todo terminaría así, nunca te habría pedido ayuda. Ajá, y entonces te habrían despedido antes, pensó ella, pero dijo algo completamente diferente en voz alta. No sé cómo pasó esto, respondió Chloe, tranquila. No te traicioné. Pero si tu jefe quiere que trabaje para él, pues así será. Tú mismo dijiste que necesitamos el dinero. Con esto, Rick no discutió. Aunque le resultaba muy desagradable cómo habían ocurrido las cosas en términos financieros, ganaba, ya que el salario se mantenía y Chloe debería recibir el suyo propio. Así que el presupuesto familiar debería duplicarse. Sin embargo, cuando Rick vio a su madre indefensa, que volvió a toser violentamente, se entristeció. Las perspectivas de cuidar de su madre no le alegraban en absoluto. Estaba seriamente considerando la posibilidad de contratar a alguien para que la reemplazara. Chloe esperaba el día siguiente con mucha ansiedad. Pasó mucho tiempo frente al espejo, eligiendo cuidadosamente su ropa. Quería verse fresca, sólida, acorde con los demás empleados del banco. Al día siguiente, ella llegó al trabajo a la hora acordada. La recibió nadie menos que Marcus, quien ella seguía viendo como colega y amigo de su marido. Buenos días, Marcus, sonrió ella. La secretaria que estaba cerca tosió sorprendida por tal familiaridad y descaro, pero a Marcus no le incomodó en lo más mínimo, incluso se divirtió, pues fue él quien inventó esa historia. Buenos días, respondió él con una sonrisa. Vamos conmigo, necesitamos discutir algunos detalles. Cuando el jefe admitió todo, las mejillas de Chloe se pusieron rojas de vergüenza. Ella hablaba tan libremente con el jefe que empezó a sentirse incómoda. Aunque, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Él fue el que comenzó, le dijo su voz interior, y logró calmarse un poco. Debo disculparme por este teatro, dijo Marcus. Pero ya no podía seguir trabajando con tu marido. Necesitaba a alguien como tú. Valoro mucho la reputación de mi banco, y por eso necesitaba un cambio. Chloe, comprendiendo la situación, asintió. Entonces discutieron ese informe que tanto había gustado a Marcus. Finalmente, pudo obtener respuestas claras a todas sus preguntas. Luego le pidió que lo presentara a los demás empleados para poder trazar un plan de acción conjunto. Yo prepararé la presentación y podré exponerla, respondió Chloe con disposición. Perfecto. Comienza, ordenó el jefe. La reunión de hoy fue para Chloe todo un triunfo. A pesar de que era su primer día de trabajo, logró definir claramente los objetivos del banco y también propuso algunas sugerencias útiles para su desarrollo. Tuvo que entrar en una discusión con un analista más maduro y experimentado, pero el señor Brown defendió su plan con dignidad, logrando convencer a su colega, lo que inmediatamente le valió el respeto del equipo. Eso estuvo muy bien, comentó Marcus al final del día. Sigan así. Chloe regresó a casa como si estuviera en las nubes. Finalmente, pudo sentir que estaba en su lugar y haciendo lo que debía. Al llegar a casa, encontró a Catherine sola. ¿Y dónde está Rick? No lo sé, Chloe, suspiró la anciana. Se fue a algún lado durante el día. Chloe abrió los ojos sorprendida. Catherine, ¿y ustedes comieron hoy? ¿Tomaron los medicamentos? Inmediatamente comenzó a hacerle preguntas a su suegra. Pero la anciana solo bajó la cabeza con tristeza. Todo estaba claro. Chloe negó con la cabeza, sintiéndose aún más decepcionada de su esposo. A pesar de que después de un largo día de trabajo estaba agotada, aún encontró fuerzas para preparar la cena y pasar un rato con su suegra, tratando de distraerla de sus pensamientos tristes.
Al final del día, literalmente se desplomó en la cama y se quedó dormida al instante, completamente olvidándose de que su esposo no había regresado. Así que Chloe había trabajado en el banco solo un par de días, pero ya se sentía un ambiente de entusiasmo en sus paredes, como si esta máquina financiera hubiera recibido un nuevo impulso y estuviera lista para avanzar aún más rápido. Marcus estaba extremadamente feliz, ya que ahora tenía la oportunidad de trabajar directamente con una economista talentosa y no a través del torpe marido. En medio de una de las reuniones, el teléfono de Chloe comenzó a sonar. Como siempre estaba en silencio, no molestó a nadie. Era un número desconocido al que nunca contestaba, temiendo a los estafadores, pero esta vez algo le decía que debía contestar. Entonces, se disculpó y salió al pasillo. «Es el señor Brown, Chloe», dijo una voz femenina mecánica. «Sí, soy yo». «Le llaman desde la ambulancia», anunció fríamente al otro lado de la línea. «Su suegra ha tenido un ataque, la estamos llevando al hospital». Y después de eso, la trabajadora de la salud le dio la dirección. «Estaré allí», susurró Chloe. Cuando terminó la llamada, se sujetó la cabeza con las manos. Su cuerpo comenzó a temblar con pequeños espasmos. Lo que más temía había ocurrido. Chloe sentía que no debía confiar en su esposo. Apenas dejó a Catherine sola, la habían llevado al hospital. Marcus, como si intuyera que algo no estaba bien, salió al pasillo detrás de ella. ¿Todo está bien?, frunció el ceño. «No», dijo Chloe, con la voz quebrada, y luego le contó la conversación con el médico. «Puedes ir, yo te reemplazaré», dijo Marcus con seguridad, tomando los documentos de las manos de Chloe. «Y además, puedes usar los servicios de mi chofer, será más rápido». Chloe, agradeciéndole, salió disparada hacia el hospital. Su corazón latía desbocado y además se sentía culpable. Al llegar al hospital, supo que el pronóstico de los médicos no era nada alentador. «Su suegra está en la unidad de cuidados intensivos», dijo el doctor. «Estamos haciendo todo lo posible para salvarle la vida». «Entonces, espera». Abrazándose a sí misma, Chloe se sentó en el banco y comenzó a esperar. Fue tan angustiante que no podía calmarse. ¿Y qué podría ser peor que esperar, especialmente cuando se hace en soledad? Chloe casi no sacaba el teléfono de sus manos, llamaba a su marido cada minuto, porque él debía saber lo que pasaba con su madre. «¡Qué cerdo eres, Rick!», exclamó ella, molesta, cuando, una vez más, le dijeron que el abonado estaba temporalmente fuera de servicio. Rick había apagado su teléfono a propósito para que nadie lo molestara. En su vida ahora había aparecido un nuevo amor, llamado Mia. Esta joven y muy extrovertida camarera no podía dejar de rondar por su cabeza. El señor Brown pasaba todo su tiempo libre con su amante, y ahora que tenía mucho tiempo libre, ni siquiera pensaba en su madre, y mucho menos en su esposa. En algún momento, todo esto cansó a Chloe. En un arrebato de ira, tiró el teléfono al suelo. «Dios mío, qué tonta soy», suspiró mientras miraba la pantalla rota. Chloe trató de respirar profundamente, intentando, al menos un poco, tranquilizarse. Llevaba varias horas en el hospital, pero aún no había recibido noticias. Solo cerca de la noche, un médico salió a su encuentro. «Todo está bien», dijo él con una sonrisa cansada. «La operación fue un éxito, ahora su suegra está durmiendo». Chloe exhaló ruidosamente. «¿Puedo verla?», preguntó ella. «No es el mejor momento», respondió el doctor. «Mejor venga mañana», recomendó él. «Lo entiendo»,
Prometo no molestar, pero solo quiero ver un poco a través del vidrio, insistió la nuera. El médico accedió y la acompañó. Chloe pudo ver a la mujer mayor. Catherine yacía con los ojos cerrados y a su cuerpo le estaban conectados varios cables. Esta imagen le causó una nueva ola de preocupación, ya que nunca había visto a la mujer en ese estado. Chloe regresó a casa muy tarde y, para su gran sorpresa, vio a su jefe en la puerta. Marcus, dijo Chloe, abriendo los ojos sorprendida. ¿Y qué hace usted aquí? Parece que había estado allí por un buen rato. No contestaba a mis llamadas, explicó Marcus, así que decidí venir personalmente a saber cómo está su suegra. Chloe suspiró profundamente mientras sacaba el teléfono roto de su bolsillo. Lo siento, no lo oí, dijo ella con una sonrisa sarcástica. ¿Qué ha pasado?, preguntó él, frunciendo el ceño. No es nada importante, solo un ataque nervioso, dijo Chloe, apartando la mirada, y luego lo dejó entrar. Cuando pasaron a la sala de estar, ella preparó té y le contó todo lo que había sucedido en el hospital. No ocultó sus dudas sobre el trabajo. A veces me pregunto si no hubiera salido a verlos, si ella estaría bien, dijo Chloe sinceramente. Probablemente me adelanté. No se le ocurra culparse por nada, interrumpió Marcus de manera tajante. Usted está haciendo lo que mejor sabe hacer. ¿Acaso no debería haber sido Rick quien se encargara de su madre? Cuando la conversación tocó el tema del marido, ella solo levantó la mano. No, ya no puedo dejar a Catherine, dijo Chloe obstinada, bajando la cabeza. Perdón por fallarles, pero no puedo hacer otra cosa. Si hoy todo hubiera terminado mal, nunca me lo habría perdonado. Un silencio pesado cayó sobre ellos por un rato. Cada uno pensaba en lo suyo. Chloe no podía dejar de culparse por lo ocurrido, mientras su jefe trataba de idear cómo no perder a una empleada tan valiosa. Hay un muy buen centro, dijo Marcus, en el trabajan médicos y enfermeras altamente cualificados. Estoy seguro de que su suegra recibiría allí un excelente cuidado y atención, y entonces usted podría continuar trabajando. El plan era perfecto si no fuera por la cuestión económica. Y por eso, Chloe solo movió la cabeza. Me temo que no podemos permitirnoslo, suspiró ella. Marcus casi se ahoga de indignación. Pero de su bolsillo ni hablar. Por supuesto, yo me haré cargo de todos los gastos, dijo el banquero. ¿Qué? Reaccionó inmediatamente la señora Brown. No puedo aceptar eso. Él suspiró y se acercó a ella, rodeándola suavemente por los hombros. Pero debe, dijo él con tono que no admitía objeciones, porque es la única opción en la que podrá quedarse en el banco. Y no pienso perderla. Al final, cuando Catherine logró recuperarse, la trasladaron a un centro de rehabilitación. Allí le asignaron una habitación privada y le pusieron una enfermera y una cuidadora que monitoreaban su estado cada hora. También asistía a procedimientos para mejorar su sistema inmunológico. Chloe continuó trabajando para Marcus y al llegar a la oficina, vio que en su escritorio había una pequeña caja envuelta con una cinta blanca. Dentro estaba un teléfono. Junto a la caja había una nota que decía, siempre debe estar disponible. En ese momento, sus mejillas se sonrojaron y en su rostro apareció una sonrisa feliz. Si no fuera por Marcus, ella ya habría perdido la esperanza. Chloe trataba de llamar a su suegra todos los días, de visitarla. A pesar de que el cuidado era bueno, Catherine seguía triste, pues extrañaba a su nuera, a quien consideraba como una hija. ¿Por qué te haces tanto daño?, decía Chloe por teléfono. Necesitas recuperarte, pero estás tan negativa. Oh,
Chloe, suspiraba su suegra. Es difícil estar con gente desconocida. Sé que son médicos, pero me he acostumbrado tanto a ti. Bueno, entonces hoy después del trabajo iré a visitarte, prometió la nuera. Al verla, su suegra incluso se animó un poco. Rick, para ese momento, ya estaba al tanto del estado de su madre, pero recibió la noticia con indiferencia. Nunca la ha visitado. Chloe, al enterarse de esto, se enfureció tanto que apenas pudo controlarse para no llamarlo y decirle todo lo que pensaba de él. Catherine también lo entendía. No salí una buena madre, dijo, sacudiendo la cabeza. Chloe no supo qué responder a eso. Simplemente apretó la arrugada mano de su suegra en señal de apoyo. Finalmente, sus ojos se abrieron. Chloe entendió que esto no podía seguir así y al día siguiente presentó la solicitud de divorcio. No tenía ganas de llamar a Rick, pues últimamente él no se apresuraba a responderle. Él recibirá la notificación del registro civil de todos modos, pensó ella. Entonces se enterará y se enojó cuando le llegó la noticia. En primer lugar, era un golpe a su orgullo, pues pensaba que sería él quien dejaría a Chloe, pero resultó al revés. Como el señor Brown aún tenía acceso al banco, pudo entrar sin problemas y montar un escándalo. ¿Quién te crees que eres? ¿Te has visto? Soy yo quien se divorcia de ti, ¿entendido?, gritaba el hombre. Chloe estaba atónita. No sabía cómo reaccionar ante semejante comportamiento tan irracional, simplemente se quedó allí paralizada. Poco a poco, comenzaron a aparecer curiosos a su alrededor. Se sentía incómoda. Rick, basta, dijo, mirando avergonzada a su alrededor. ¿Por qué te avergüenzas a ti mismo? Y quiero que todos sepan lo que eres, como me has engañado, continuaba lamentándose el marido herido. Me despojas de mi lugar y ahora presentas el divorcio. Poco después, los gritos llamaron la atención de su jefe. ¿Qué te crees que estás haciendo?, empezó a confrontarlo Marcus. ¿Y cómo te atreves a hablar así con una mujer, y más aún con tu esposa? Marcus llamó a seguridad. Me importa un comino, respondió Rick de manera despectiva. Me voy. Que les vaya bien en este antro. Cuando finalmente lo sacaron, y los compañeros de trabajo se dispersaron, Chloe se desplomó en la silla y se tomó la cabeza. Sentía una vergüenza tremenda. El jefe se acercó y tocó suavemente su muñeca. No se preocupe, dijo con voz calmada. No tiene que asumir la responsabilidad de su comportamiento. Chloe asintió agradecida. La apoyo le dio algo de consuelo. Con la partida de su marido, el banco entró en una mala racha. Todos los indicadores caían cada vez más. Los socios comenzaron a romper relaciones con ellos y el número de empleados fue disminuyendo poco a poco. Marcus no entendía qué estaba pasando. Cada día se quedaba hasta tarde en su oficina revisando los informes, tratando de entender qué estaba ocurriendo, pero no conseguía llegar a ninguna conclusión. Esto lo ponía muy nervioso y comenzaba a desquitarse con sus empleados. Ya no puedo más, exclamó un día Mindy. Me voy. Otra rata abandonó el barco que se hundía, pensó Chloe en silencio. Debido a que las ganancias del banco habían disminuido significativamente, Marcus apenas podía pagar los salarios de los empleados. Esto hizo que muchos de ellos se fueran en masa a la competencia, que recibía al personal del conocido banquero con los brazos abiertos. No fue inmediato, pero Chloe logró descubrir que habían desaparecido contraseñas importantes y códigos secretos. Resultó que, al irse, su marido se había llevado esa información.
Los competidores aprovecharon esa ventaja y ahora el banco de Marcus se acercaba a toda velocidad a la quiebra. M.R. Brown ya llevaba tiempo recopilando información comprometedora sobre su jefe. Debido a sus múltiples errores en el trabajo, esperaba ser despedido y, por eso, se estaba preparando para ese momento. Las cosas de Chloe tampoco iban bien. Se había divorciado de su marido, pero él logró conseguir un buen abogado. Solo hizo falta una audiencia para dejarla sin vivienda. Por más que intentó demostrar que había invertido mucho dinero en el departamento, no lo consiguió. Te doy exactamente un día para que te vayas de mi casa, dijo Rick con tono burlón. Si no, todas tus cosas volarán por el balcón. ¡Qué miserable eres!, dijo la exesposa, frunciendo el ceño. ¿En qué estaba pensando cuando me casé con él? ¿Dónde vi yo en él un hombre?, pensaba Chloe mientras recogía sus cosas. Se encontraba en una situación difícil. No tenía dinero para alquilar un lugar. Tampoco tenía familiares o amigos cercanos en los que pudiera quedarse por unos días. Entonces, Chloe no encontró mejor solución que instalarse en la oficina. Dado que el número de empleados había disminuido considerablemente en los últimos tiempos, aún había espacio disponible. Incluso por las noches, Chloe pensaba en cómo salvar el banco y devolverle su antigua reputación. Lo más terrible era que el propio capitán del barco, Marcus, empezaba a perder la esperanza de poder arreglar algo. Ella comenzó a notar cómo cada vez más él se dejaba vencer por la situación. Si al principio su jefe intentaba frenéticamente hacer algo, ahora a veces ni siquiera se presentaba en el banco. Por casualidad, Chloe fue testigo de una conversación telefónica que tuvo su jefe. Lo entiendo todo, suspiró cansado él. Pero no puedo llegar antes. Necesito trabajar, o lo perderé todo. El tono de la conversación le puso un poco tensa. Involuntariamente, comenzó a escuchar con más atención. Sea más estricto con los chicos. No quiero que se aprovechen de mí, añadió Marcus antes de colgar. Debido a un movimiento torpe, Chloe tocó una maceta que estaba cerca, y ésta cayó al suelo, revelando su presencia. Perdón, murmuró. No quería escuchar, cedió así, sin querer. Pero a Marcus ya no le importaba. Tenía tantas preocupaciones en ese momento que lo último que le preocupaba era ese pequeño incidente. Marcus no quería estar solo. Le propuso a Chloe tomar un té juntos, a lo que ella accedió. A ella también le resultaba difícil y estaba contenta de escuchar a otra persona, además de poder desahogarse un poco. Marcus le contó que él criaba solo a sus 2 hijos, que además eran gemelos y tenían 7 años. Últimamente, solían tener conflictos constantes, lo que hacía que los niños se enojaran y no quisieran hablar con él. Marcus se sentía como un padre horrible, desgarrado entre sus hijos y un negocio en quiebra. Y ahora estaba hablando con la niñera, quien se quejaba del mal comportamiento de los niños. ¿Y dónde está su madre?, preguntó Chloe. Jennifer nos dejó hace varios años, se fue a vivir con mi competidor a Francia, dijo simplemente el jefe, a lo que Chloe solo suspiró profundamente. Un rato en silencio pasó, hasta que el banquero volvió a hablar. Debo ser honesto con usted, dijo Marcus, cuando el té ya se había enfriado. Las cosas están mal, probablemente lo haya notado, así que no quiero seguir quitándole tiempo. Si decide irse, lo entenderé. Con sus habilidades, podrá encontrar un buen trabajo rápidamente. Sin embargo, en lugar de huir del barco que se hunde, Chloe tomó su mano y habló con fervor. De ninguna manera. Me quedaré con usted, y lo arreglaremos todo. Ahora era su turno de apoyarlo.
Por un momento, los ojos de Marcus brillaron. Ante él no vio solo a una economista talentosa, sino a una mujer fuerte y valiente, que le era fiel, cuya fe en un futuro mejor lo inspiraba a él, sin dejar que se rindiera. Quizás tengas razón, susurró Marcus, apretando su mano en respuesta. Tal vez aún valga la pena luchar. Mientras luchaban desesperadamente contra el destino, sin permitir que el banco se hundiera por completo, su suegra, por otro lado, comenzaba a perder terreno. A pesar de que sus indicadores de salud mejoraban, su estado emocional seguía siendo grave. Catherine se encontraba en la última etapa de melancolía. Reflexionaba sobre toda su vida y llegaba a tristes conclusiones, sintiendo que no había logrado nada. Le dolía profundamente su hijo, en quien había invertido todas sus fuerzas y ahora ni siquiera merecía su más mínima atención. Con cada día que pasaba, perdía más el deseo de vivir. Y en el primer día del invierno, cuando la temperatura bajó drásticamente, Catherine sufrió un ataque. Media hora después, murió. Chloe fue informada de inmediato. No, fue lo único que pudo decir la nuera antes de que las lágrimas comenzaran a ahogarla. Pero, de alguna manera, estaba bien. La abrumó de inmediato, incluso en el trabajo. Marcus, que estaba cerca, la abrazó al instante, ofreciéndole su apoyo. Chloe se aferró a él como si fuera un salvavidas. Sentía que si se desmayaba en ese momento, caería sin remedio. Cuando finalmente llegó al hospital para hacer los arreglos para el funeral, una joven enfermera se acercó a ella y le entregó una nota. Catherine pidió que le entregara esto cuando ya no estuviera, dijo la joven, antes de expresar sus condolencias y marcharse. Frunciendo el ceño, Chloe comenzó a leer. En la nota, su suegra lamentaba no tener bienes que pudiera dejarles a sus hijos, por lo que no veía sentido en utilizar los servicios de un notario y decidió contar todo en este mensaje. Catherine escribía que tenía una caja de joyas escondida en las afueras, en el lugar donde alguna vez estuvo la casa de su niñez, donde nació y creció. La mujer mayor quería que esas joyas pertenecieran a Chloe después de su muerte. Nunca podré agradecerte todo lo que has hecho por mí, pero espero que esta caja de joyas algún día te sea útil, escribía. Al terminar de leer, Chloe experimentó sentimientos encontrados. Por un lado, sentía una profunda tristeza por la mujer que consideraba su madre, pero por otro lado, esa herencia realmente podría ayudar en ese momento. Sin perder tiempo, Chloe se dirigió a la dirección indicada. Le tomó medio día encontrar la caja, pero no se arrepentía de nada. Apenas vio la antigua casa, su corazón se apretó. El tiempo había borrado todo, dejando solo escombros del que alguna vez fue un hogar lleno de vida y felicidad. No en vano Catherine recordaba este lugar con tanto cariño. Encontrar la caja no fue difícil. Estaba oculta detrás de la casa, bajo un árbol. Chloe la cubrió cuidadosamente con un paño y la guardó en su bolso. Sabía exactamente lo que debía hacer a continuación. Varios días después, una pila de dinero cayó frente a Marcus. Él levantó la vista hacia Chloe, sorprendido. ¿Qué es esto? Es nuestra oportunidad para empezar de nuevo, sonrió Chloe, y sus ojos brillaron con una luz triunfante. Había decidido vender parte de las joyas para evitar que el banco se hundiera por completo. El legado dejado por la suegra fue tan impresionante que bastó para cubrir todas las pérdidas y aún quedó para el futuro desarrollo. No, no puedo aceptar esto, dijo Marcus, extendiendo la mano. Pero debes, dijo Chloe, repitiendo sus propias palabras dichas hace unos meses. Así, gracias a este dinero,
Marcus y Chloe tuvieron los recursos para dar una respuesta digna a los competidores. Pudieron pagar todas las deudas y también atrajeron a nuevos inversores. Poco a poco, las cosas empezaron a mejorar, y en pocas semanas lograron contratar personal nuevamente. Muchos de los especialistas que se habían ido querían regresar, pero Marcus les respondía con un tajante y definitivo no. No daba segundas oportunidades, considerando que quien traicionó una vez, lo haría nuevamente. Chloe estaba de acuerdo con él. Ya en el primer mes después de la reorganización del banco, lograron obtener ganancias. Fue entonces cuando Chloe fue nombrada la subdirectora de Marcus. Sin embargo, eso solo estaba en el papel. En la práctica, se convirtieron en socios que tomaban todas las decisiones. Así, formaron un tándem impresionante, no solo en el ámbito profesional. La chispa que había surgido en su primer encuentro se encendió aún más. Tanto Marcus como Chloe ya sentían esa atracción, pero entre ellos había tantos problemas que no podían dejarse llevar por sus sentimientos. No obstante, siempre estuvieron cerca, siendo apoyo y sostén el uno para el otro. Al cabo de 6 meses, lograron llevar el banco a un nuevo nivel. Se volvió aún más exitoso que antes. Al parecer, para volar alto, primero hay que caer bien bajo, comentó Marcus después de que se supo que habían logrado aumentar las ganancias exponencialmente. Poco a poco, la vida de Chloe también comenzó a equilibrarse. De ser una ama de casa infeliz, se transformó no solo en una mujer exitosa, sino también amada. Nunca olvidó a quien le debía todo. La agradecida nuera solía visitar la tumba de su suegra, llevarle sus rosas blancas favoritas y contarle todo lo que sucedía. «Cómo me hace falta conversar contigo», decía Chloe, sentada en el banco. Cuando ella y Marcus lograron levantar el banco, lo primero en lo que gastó su premio fue un monumento para Catherine. La quería mucho y deseaba agradecerle de alguna manera. Chloe iba a la tumba cada semana y un día se encontró con un visitante inesperado. Era Rick, aunque reconocerlo era bastante difícil. Demacrado, con barba, pálido, se había convertido en una sombra de sí mismo. Al acercarse, escuchó cómo su exmarido lloraba. Su aspecto recordaba al de un perro golpeado y desvalido. «¿Rick?», preguntó Chloe en voz baja, sin creer lo que veía. Él se giró inmediatamente hacia ella y se limpió las lágrimas. «Sí, soy yo. A veces me repugna mi propio reflejo, pero así es como estoy». Se notaba que había tocado fondo. No le quedaba nadie a quien acudir por ayuda o simplemente desahogarse, por lo que Rick había ido a la tumba de su madre, la única persona que siempre lo había querido. En ese momento apareció Marcus, quien siempre recogía a Chloe del cementerio. Ver a su exmarido no alegró a Marcus en lo más mínimo. «¿Y el qué hace aquí?», gruñó el banquero. Rick comprendió que no tenía ninguna oportunidad de recuperar la relación. Al lado de Chloe ya había otro hombre. Fue entonces cuando suplicó para que lo volvieran a contratar. Sin embargo, el exjefe permaneció firme. «Nada de segundas oportunidades», dijo, y luego, tomando a Chloe de la mano, se dirigió hacia el coche. Pero la exesposa no era tan tajante. Le daba pena a Rick. Incluso decidió darle la mitad de la herencia. Después de todo, esa cajita pertenecía a su madre, y resulta que Rick tenía pleno derecho sobre ella. ¿Estás segura? Marcus no entendía su altruismo. Después de todo, sufriste mucho a causa de él, al igual que su madre. ¿De verdad estás dispuesta a perdonarlo y ayudarlo? A diferencia de su hombre, Chloe sabía perdonar.
Decidió seriamente entregar parte de la joya a su exmarido, sobre todo porque ella misma creía que era lo correcto. Gracias, le agradeció Rick con calidez. Ahora todo será diferente. He cambiado, lo entendí todo. No cometeré los mismos errores para no volver a tocar fondo. Rick realmente había reflexionado sobre su vida durante ese tiempo. Se dio cuenta de que había sido detestable con las personas cercanas a él. Su conciencia lo atormentaba, no podía dormir por las noches, y entonces, buscando consuelo, fue a la iglesia. Al principio solo rezaba y hablaba con el sacerdote, pero luego decidió quedarse allí para siempre, consiguió un trabajo y una pequeña habitación. También hizo una donación al fondo benéfico. De esta manera, quería redimir sus pecados ante su madre fallecida. Ya no necesito nada, decía, refiriéndose a los bienes materiales. Solo quiero encontrar paz. Varios meses después, Chloe se casó con Marcus. Se convirtió en una maravillosa madre para los dos traviesos gemelos, quienes la adoraron desde el primer día. Su padre temía que pudieran surgir problemas, ya que él mismo últimamente no lograba manejarlos. Pero, afortunadamente, todo estaba bien. Chloe logró rodearlos de amor y cuidado, lo que les faltaba a los chicos. Así de sencillo, sonreía Chloe. Y 6 meses después del matrimonio, Chloe descubrió que estaba embarazada. Fue tan inesperado, ya que Chloe ni siquiera soñaba con ser madre. Estaba completamente feliz con el hecho de que ella y su marido criaban a los hijos de su primer matrimonio. Pero, de todos modos, este embarazo hizo muy felices a todos. Creo que será una niña, dijo Marcus en una ocasión, acariciando el vientre de su esposa. ¿Quieres una hija?, sonrió Chloe, a quien no le importaba en absoluto el sexo del bebé. Solo deseaba que el niño naciera sano. Sí, admitió su esposo, será tan hermosa, fuerte e inteligente como su madre. Tal vez fue una premonición o un fuerte deseo de Marcus, pero unas semanas después, cuando fueron a la ecografía para saber el sexo del bebé, se alegraron al enterarse de que era una niña. Y en ese momento, parecía que eran las personas más felices del mundo.